Listos. Vamos a continuar entonces. Estamos hablando de flujo uniforme y porfa corríjanme porque a mí se me olvida, pero creo que habíamos dejado apenas mencionada la ecuación de Manning. ¿Estoy bien? Sí, señor. Bien. Entonces el tema era como, no me acuerdo, algo así como ecuaciones empíricas para describir el flujo uniforme o algo así parecido. Voy a escribir eso, ecuaciones empíricas, flujo uniforme. Espérame un segundo, por favor. Bien, ahora sí. Ecuaciones empíricas para el flujo uniforme. La clase pasada vimos la ecuación de Chezy. Vimos que tiene una forma similar a la ecuación de Darcy-Weisbach, aunque su deducción es diferente, resulta uno llegando a una ecuación muy similar, con una forma similar. Pero resulta que la que más se usa hoy en día y desde hace tiempos es la ecuación de Manning, año 1889, posterior a la de Chezy, y Manning entonces propone una ecuación de este estilo. Lo que les decía la clase pasada, esta es una ecuación de pérdidas de energía, pero que está planteada en términos de una velocidad. Válida para cualquier canal por el cual fluye agua en flujo permanente e uniforme, con todas las limitaciones y las hipótesis detrás del flujo uniforme de las que hemos venido hablando desde hace tiempitos. Y con una particularidad importante, que yo no sé si la mencioné en la clase pasada, pero que va a quedar aquí, y es que esta forma de la ecuación que les escribo es válida únicamente para el sistema internacional de unidades, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación no es homogénea desde el punto de vista dimensional, y ustedes lo pueden ver. Al lado izquierdo de la ecuación tenemos una velocidad, unidades de longitud entre tiempo. Al lado derecho tenemos el coeficiente de rugosidad de Manning, que en teoría es adimensional. Ya les digo por qué en teoría. La pendiente, que en teoría es adimensional, y el radio hidráulico, que pues, tiene unidades de longitud al cuadrado entre longitud, es decir, longitud, a la 2/3. Entonces esa cosa no cuadra. Si uno quisiera que esa ecuación fuera homogénea desde el punto de vista dimensional, dimensionalmente homogénea, bueno, tal vez me falta decir algo y lo voy a dejar escrito, y es que en esta ecuación n, bueno, todos los términos los conocemos: u velocidad media, s pendiente del fondo o de la línea de energía o de la superficie del agua en un canal con un flujo uniforme, radio hidráulico, pues área mojada entre perímetro mojado. El único que no conocíamos hasta acá es la n, que se conoce como el coeficiente de rugosidad de Manning. Que es muy común escuchar que la gente le diga, y cuando digo la gente me incluyo yo le digo el n de Manning, ¿cierto? El n de Manning es lo más común. Es un coeficiente que depende únicamente del material, similar al de Chezy, pero los valores no son los mismos, pues porque la ecuación no es la misma. Y depende únicamente del material porque estamos en flujo turbulento, muy a la derecha en el diagrama de Moody, eso ya lo vimos. Si uno fuera entonces riguroso con las unidades, n tendría unidades algo así como de longitud a la menos 1/3 entre tiempo, algo parecido a eso, ustedes lo revisan. Pues uno lo puede hacer el análisis dimensional y determinar esas unidades, es lo que quiero decir. ¿Cuál es el problema de asignarle unas unidades al factor de rugosidad? Pues entonces que el factor de rugosidad no sería el mismo en todos los sistemas de unidades. Entonces uno tendría que hablar de el n de Manning en sistema internacional para concreto, el n de Manning en sistema inglés para concreto también, ¿cierto? Variaría. Eso realmente no es que sea un problema o una incomodidad, pero para, comillas, evitar eso, entonces lo que se hace comúnmente es asumir que n es adimensional. Supuestamente por simplicidad, yo no sé si sea simplicidad, pero lo cierto es que es la práctica más común. Se asume que el coeficiente de rugosidad de Manning es adimensional.
Y entonces se hace una conversión de unidades para toda la ecuación. Eso también se puede hacer aplicando análisis dimensional. De pronto algunos de ustedes lo hicieron en el curso de mecánica de fluidos y es pues identificar cuál es el factor por el que habría que multiplicar esta ecuación para que sea válida, por ejemplo, en sistema inglés. Eso es convertir unidades básicamente. No vamos a hacer todo el ejercicio, yo les puedo resumir que el factor por el que se debe multiplicar es 1.486, a veces simplificado como 1.49 por el resto de la ecuación. Entonces, al multiplicar toda la ecuación, tal vez me faltó el subcero aquí arriba, que todo, yo siempre lo pongo. Al multiplicar toda la ecuación por 1.486, pues la ecuación ahora sí es válida para el sistema inglés. Entonces, el resumen de esto que les estoy diciendo es, la ecuación de Manning no es la misma si uno cambia de sistema de unidades y eso hay que tenerlo en cuenta. Esta que escribí abajo es la ecuación de Manning para el sistema inglés. Bien, pero entonces muchas veces en sistema internacional, voy a volverla a escribir en sistema internacional y discúlpenme lo repetitivo. En sistema internacional, pues uno muchas veces la encuentra en términos de velocidad, así como la plantea arriba, pero pues también la encuentran mucho en términos de caudal, multiplicando ambos lados de la igualdad por el área. Cualquiera de esas dos ecuaciones se conoce como la ecuación de Manning, ecuación de pérdidas de energía para flujo uniforme en canales abiertos. Particularidades de la ecuación de Manning, pues aparte de que es dimensionalmente no homogénea, también pueden ver ustedes que tanto la velocidad como el caudal son inversamente proporcionales al coeficiente de rugosidad de Manning, cosa que no pasaba con el coeficiente de Chesi. Eso quiere decir que para canales con muy alta rugosidad, canales muy rugosos, expresados en como la n de Manning, la velocidad va a ser muy baja, van a ser canales seguramente por los que fluye lentamente el agua. Y para canales muy lisos, rugosidades muy bajas, pues la velocidad será alta. ¿Listo? Eso es como una particularidad importante a tener en cuenta. Ahora, otra cosa que uno podría hacer es igualar en ambas ecuaciones, es decir, igualar el caudal calculado mediante la ecuación de Chesi con el caudal calculado mediante la ecuación de Manning. Y si uno hace eso, puede encontrar una relación general entre los dos coeficientes. El coeficiente de rugosidad de Chesi, que lo expresamos con una C mayúscula, y el coeficiente de rugosidad de Manning, N minúscula, están relacionados por esta expresión que escribo acá. Y si se preguntan de dónde sale, pues es igualar ambas ecuaciones. Entonces, con esta expresión uno podría, a partir de uno, calcular el otro. Cosa que no es que se haga mucho, pero pues ahí está. ¿Cómo se calculan esos coeficientes de rugosidad? Esa es una pregunta importante y en la clase de hoy vamos a tratar de responderla. Varios métodos vamos a ver para calcular o no necesariamente calcular, de pronto para determinar, puede ser la palabra, o estimar los coeficientes de rugosidad de ambas ecuaciones. Pero les puedo decir que en general, para la mayoría de casos prácticos, para canales artificiales, materiales en concreto, plástico, etcétera, esos coeficientes se toman desde recomendaciones que uno encuentra en libros, tablas, nomogramas, cosas de ese estilo. Pero hoy vamos a verlo un poquito más adelante. Pero de pronto para que esto no quede como tan en el aire, creo que antes de entrar a ese tema podríamos hacer un ejemplo muy sencillo de aplicación, por ejemplo, de la ecuación de Manning. Y creo que les dije la clase pasada, en gran medida estas ecuaciones se usan para calcular la profundidad normal de flujo, que recuerden, la profundidad normal es la profundidad con la que fluiría el canal en condiciones de flujo uniforme. Entonces, en gran medida, muchas veces lo que se tiene es todas las demás variables de un canal y se quiere saber cuál es la profundidad normal. Vamos a hacer ese ejemplo. Un canal muy sencillo, un canal rectangular, 2 metros de ancho en la base y vamos a calcularle su profundidad normal, y su n.
Conocemos el caudal que fluye por ese canal, su pendiente de fondo, 0.5%. Aquí hay que tener cuidado con las unidades porque en las ecuaciones lo que dedujimos es que las pendientes están en metro sobre metro y eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicarlas. Y la rugosidad de este canal, vamos a asumir que esto es concreto, y en general la rugosidad del concreto es 0.013. Ya les voy a dar de pronto un resumen de posibles valores de rugosidad para diferentes canales, pero por ahora créanme que para concreto tenemos rugosidad de 0.013. Pues para calcular la profundidad normal lo que vamos a asumir es que es flujo uniforme, ¿no? Y entonces lo primero pues será, la solución empezará por aplicar la ecuación de pérdidas de energía para flujo uniforme que nos aplique, como nos dijeron la rugosidad de acuerdo con Manning, pues vamos a aplicar esa ecuación. Uno podría, con la ecuación que les acabo de dar hace un momentico, también calcular con Chesi, pero no es del caso ahorita. Entonces, escribo la ecuación de Manning en términos de caudal. Esta es una ecuación que ya tienen que irse aprendiendo, porque la vamos a usar muchísimo de aquí en adelante en el curso. Incluso cuando ya no estemos hablando de flujo uniforme, verán que seguimos calculando profundidades normales, así sea como un indicativo o como un valor a tener en cuenta en otros tipos de flujo. Lo veremos más adelante. Y en reemplazo a valores conocidos, entonces, caudal de 4 metros cúbicos por segundo, rugosidad 0.013, el área, pues no la conozco, pero conozco que es un rectángulo, base por altura, queda en términos de Y sub n. Para la pendiente, entonces, pues en valores, en unidades de metro sobre metro, 0.5% es 0.005, ¿no? Y luego voy a tener entonces el radio hidráulico que es igual al área mojada entre el perímetro mojado a ver, uso la misma notación, ¿cierto? Y todo esto elevado a la 2 tercios. Aquí lo importante es tener en cuenta un poco esos exponentes. Lo que ya les había dicho, a veces se olvidan esos exponentes, a veces uno confunde el exponente de la ecuación de conservación de energía con el de la ecuación de Manning y bueno, etcétera. Aquí tenemos entonces como incógnita únicamente Y normal y habría que resolver esa ecuación para Y normal. Otra vez, creo yo, bueno, no sé si en este caso, creo que no hay una solución explícita en la que uno pueda despejar Y normal igual a un cálculo. Creo que esta es una ecuación un poco implícita también, entonces, pues otra vez, se requiere un buen método para resolverla. Si no, veremos algunos métodos un poquito más manuales, pero pues mucho más demorados para calcularla. A mí me da, por favor, ayúdenme a revisar ese cálculo, porque yo no siempre tengo bien estos valores. A mí me da 0.674 la profundidad normal para este canal. Si me ayudan a verificarla, por favor. Confirmo. Gracias. Bien. Pues nada muy complejo, esto es algo relativamente sencillo. Lo vamos a ir complicando un poquito, poniendo formas de canal más difíciles, más irregulares, llamémoslo así, y usaremos esta ecuación luego para diseñar canales con unas metodologías que veremos más adelante en el curso. Pero este ejemplo nos sirve para ilustrar un poco de qué se trata el flujo uniforme. Entonces, en una aplicación real, en general, en una aplicación real, digamos, verifique un canal existente o diseñe un canal nuevo mediante condiciones de flujo uniforme, pues tendremos entonces el caudal conocido como resultado de un estudio hidrológico probablemente, o de algún estudio adicional, si es otro tipo de canal que estamos diseñando. La pendiente casi siempre va a ser un dato de entrada también, porque pues esto está dado por la topografía del terreno, ¿cierto? Si tengo un terreno con una inclinación determinada, difícilmente yo voy a poder hacer un canal con pendiente mayor o menor. Con pendiente menor es muy difícil, sobre todo porque entonces en algún momento el canal se va a empezar a separar del terreno y tendrá que hacer una especie de canal elevado, cosa que es costosa y poco práctica. Y si construyo un canal con una pendiente mucho mayor a la del terreno, pues me voy a estar desenterrando mucho. Y eso tiene unos costos
y hay unas dificultades constructivas pues que no son prácticas, sobre todo en canales muy largos. Entonces, en general, la pendiente es un dato de entrada también. En general, pues el material, digamos que aunque no es un dato de entrada, es de las primeras cosas que uno define en el diseño, ¿no? Yo voy a hacer un canal de concreto, yo voy a hacer un canal en geomembrana, en sacos, en lo que sea, o excavado, naturalmente. Y por último, pues las dimensiones del canal sí es lo que uno tiene que determinar, entonces veremos más adelante cómo jugar un poco con el ancho y con la profundidad. Pero muchas veces variables como el ancho también son un dato de entrada, por ejemplo, porque yo no tengo muchísimo espacio para hacer un canal demasiado ancho, ¿cierto? Entonces puede que ahí tenga una limitación y entonces esto se aproxima mucho a lo que sería diseñar un canal en general, pero vamos a ver algunos criterios de diseño adicionales, tal vez el martes, no creo que alcancemos. Bien, en cuanto a ejemplos, pues podríamos hacer un ejemplo parecido con la ecuación de Chesi, pero no ilustra mucho más. Veamos un poco entonces cómo estimar esos coeficientes. Voy a poner estimación de los coeficientes de rugosidad y empecemos por el coeficiente de rugosidad de Chesi. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo, vale. Coeficiente de rugosidad de Chesi, bueno, por si acaso, porque pues los apuntes de la clase pasada y tal, la ecuación en general de Chesi en términos de velocidad era esta, constante coeficiente de rugosidad de Chesi, multiplicando al radio hidráulico por la pendiente longitudinal. Demostramos que uno puede llegar a una ecuación parecida con la ecuación de Darcy-Weisbach y entonces ese coeficiente de rugosidad de Chesi está dado por la raíz, perdón, de 8 veces la aceleración de la gravedad entre el factor de fricción. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues recuerden que Chesi, creo que fue año 1769 o algo parecido a eso cuando llegué a esta ecuación, todavía no se conocía que la C se podía expandir como todo esto, ¿cierto? Entonces, desde ese año se empezaron a hacer investigaciones para tratar de encontrar métodos de cómo estimar ese coeficiente de rugosidad de Chesi mediante otros datos de entrada. Yo no les voy a mentir, esas ecuaciones a día de hoy ya no son muy prácticas, ¿cierto? Pero las encuentran en algunos libros y todavía hay gente que las usa de vez en cuando, entonces por eso yo prefiero, aunque no me detengo mucho en esto, por lo menos dejarles la inquietud de darles la información de que estas ecuaciones existen. Les voy a mencionar por lo menos dos. Una de ellas es la ecuación de Basin o Basin, no sé muy bien cómo se pronuncia para serles muy sincero. Entonces esta ecuación tiene esta forma y pues de una al verla ustedes van a ver que es una ecuación supremamente empírica. $87 dividido entre K más una constante que es K entre el radio hidráulico a la 1/2. Esto es válido en el Sistema Internacional de Unidades, pero pues de entrada uno ve esa ecuación y dice, bueno, pero ese 87, ¿qué? ¿Eso de dónde sale? ¿Qué es K? ¿De qué me está hablando? Entonces, bueno, K se le conoce como un coeficiente de rugosidad adicional, que es el de Basin. Depende del material, más o menos la misma cosa. Entonces, pues a partir de ese K del radio hidráulico del canal, uno podría tratar de encontrar cuánto es el valor del coeficiente C. Para mí, ecuaciones como esta lo único que hacen es agregarle un poco de incertidumbre al análisis, ¿cierto? Porque si yo puedo entrar a una tabla y decir, para concreto el coeficiente de rugosidad de Chesi es de tanto, no recuerdo, es algo así como 130 o algo parecido. Pues entrar a ponerle mucha más complejidad a estimar ese coeficiente me parece que solo dificulta el problema sin ninguna necesidad, ¿cierto? Solo le agrega incertidumbre a una cosa que ya la tiene. Y pues uno no debería agregar incertidumbre sin necesidad. Más bien uno podría seleccionar un coeficiente de rugosidad y ojalá con un factor de seguridad que le permita ir por el lado seguro del diseño o algo por el estilo. Entonces, yo no veo mucha aplicación, pero como les digo, hay gente que todavía las usa, entonces prefiero que queden acá. Hay otras, por ejemplo, está la ecuación de Pavlovsky. La ecuación de Pavlovsky es un poco más reciente y lo que busca es relacionar también de forma empírica el coeficiente de rugosidad de Manning con el coeficiente de rugosidad de Chesi. Esa relación está dada por esta ecuación, C igual al radio hidráulico elevado a un exponente, que entonces es variable, se llama Y,
dividido entre el coeficiente de rugosidad de Manning. Problema entonces acá se convierte en calcular y entonces lo que propone Pavlovsky es que y depende del radio hidráulico del canal. Dice que y es igual a 1.5 por la raíz del coeficiente de rugosidad de Manning si el radio hidráulico es menor a 1 metro. Y que y es igual a 1.2 por la raíz del coeficiente de rugosidad de Manning en caso contrario. Otra vez, una cosa muy empírica. Y cuando yo digo empírico suena como si estuviera criticando las aproximaciones y no es así, pues esto fue muy útil en su momento, ¿cierto? Ayudó a tratar de encontrar relaciones entre diferentes variables. Lo que pasa es que con el tiempo, pues cada vez resulta siendo menos útil. Insisto, uno puede directamente seleccionar un coeficiente de rugosidad. Es como les digo, yo soy como un poco crítico de estas ecuaciones, me parece que hacen que un problema que ya tiene una incertidumbre se le multiplique varias veces la incertidumbre porque ahora hay que seleccionar el y o el k, etcétera. Pero bueno, que estas no son las únicas ecuaciones, hay otras. Puedo mencionar la ecuación de Kutter y otras más. Además que, entre otras cosas, a mí me parece que pierden vigencia estas ecuaciones porque, pues a día de hoy ya sabemos que las aproximaciones tanto de Chesky como de Manning pues no son las más robustas a ver, son muy buenas desde el punto de vista de los resultados que arrojan, ¿cierto? Arrojan valores muy aproximados a los valores reales y el cálculo, los requerimientos computacionales para hacer el cálculo son pequeños, entonces eso es bueno, ¿cierto? Eh, Esto es parecido, por ejemplo, a cuando en el curso de hidráulica de tuberías uno tenía que calcular el factor de fricción. Entonces estaba pues la mega ecuación de Colbrook-White que aplica para casi todo el rango de posibles valores de viscosidad, de número de Reynolds, pues, pero era una ecuación computacionalmente pues muy exigente. Y entonces luego están todas las simplificaciones, como por ejemplo la de Swami Jane y otras más, pues que dan resultados suficientemente cercanos a esos con mucho menos requerimientos computacionales. ¿Listo? Entonces, pues mucho más útil y los software de modelación usan esas aproximaciones simplificadas. Es el mismo caso acá. Entonces está la mega ecuación de Darcy-Weisbach que puede poner en términos del factor de fricción un canal abierto, pero pues tenemos la ecuación de Chesky y la de Manning que sin tanta complicación nos da muy buenas aproximaciones. Entonces son ecuaciones muy útiles. Pero sabemos, y eso es algo que hay que tener muy claro, que desde el punto de vista de principios físicos, pues no son tan sólidas porque no están derivadas de lo que físicamente está pasando en el canal, sino están derivadas de datos. Son precisas, pero no son el resultado de un análisis analítico de los principios que hay detrás. Y entonces, para cerrar el cuento, como yo sé que no son analíticas, que no tienen todo ese desarrollo analítico detrás, pues ponerme a meterle mucha ciencia detrás, como estas ecuaciones de Bayesian y de Pavlovsky o de Kutter, pues es un poco más de lo que uno realmente requiere, pero bueno, digamos, es un poquito como comentario crítico a las ecuaciones para estimar el coeficiente de rugosidad. Ahora, otra forma de estimar, de pronto voy a ponerlo acá, estas son ecuaciones empíricas, pero otra forma de estimar, que es la más común en la práctica para el coeficiente de rugosidad de Chesky, es únicamente usar tablas o recomendaciones de la literatura. ¿Qué significa eso? Pues entonces eh, entro a un libro de hidráulica de canales y busco cuánto es el N de Manning cuánto es el N de Manning para el material perdón, cuánto es el coeficiente de rugosidad de Chesky para el material en el que estoy trabajando. Eso es muy común. Y es, digamos, lo más fácil porque eso se ha estudiado lo suficiente para saber que aunque yo no sepa con total exactitud cuánto es el coeficiente, sé en qué rango se mueve. Entonces sé el rango de posibles soluciones de funcionamiento de ese canal. Entonces, tablas, etcétera, les recomiendo, no me acuerdo si ya lo había hecho, pero les recomiendo que revisen cualquier libro de hidráulica de canales, el de Bente Show, por ejemplo, el libro de el manual de drenaje para carreteras de Invías y de recomendaciones para estos factores de rugosidad. Pero bueno, me voy a extender un poquito más en la estimación del coeficiente de rugosidad de Manning, porque esa es la ecuación que más se usa en la práctica y por tanto la que más vamos a usar en nuestro curso. Entonces voy a hablar de la estimación del coeficiente de rugosidad.
Para eso vamos a hablar de 4 métodos de estimación general. Los voy a resumir aquí al principio y luego vamos a ir uno por uno. El primero sería las recomendaciones o tablas de literatura también. Esto es sobre todo, lo voy a poner aquí en verde a un ladito, es el método más comúnmente usado para canales, digamos que artificiales, ¿listo? Canales construidos. ¿Por qué? Porque resulta que no, esto no resulta siendo muy práctico para canales naturales, porque entonces, como vamos a ver, en canales naturales el coeficiente de rugosidad depende de muchas cosas, no solo del material, sino que depende pues del tipo de vegetación, del tipo de sedimentos, etcétera. Entonces no es tan fácil tener toda la clasificación en tablas, aunque hay recomendaciones que les voy a mostrar ahorita. Sobre todo para canales artificiales es muy útil. Perdón, quiero revisar una cosa. Disculpe. Ya. Ok, voy entonces a mover un poquito esto para que me quede mejor el PDF al final. Bien, ese es el primer método pues, de estimación del coeficiente de rugosidad de Manning. El segundo método de estimación del coeficiente de rugosidad de Manning es comparación con canales similares. Lo voy a llamar así. Pues es muy parecido al primero, porque pues uno podría decir que si yo estoy usando una tabla de n recomendado para el concreto, pues lo que estoy haciendo es comparar mi canal con otros que se han analizado. Pero acá estoy hablando sobre todo de canales naturales. Entonces existen unas bases de datos de canales naturales que voy a tratar de mostrarles en un momento, en donde hay fotografías, cálculos en campo y uno puede, si yo estoy trabajando en un río, en una quebrada y quiero saber cuánto es su n de Manning representativo, comillas, eh, pues entonces yo puedo ver esas fotografías, buscar cuál canal se parece a aquel en el que yo estoy trabajando y tratar de usar una primera aproximación. No muy preciso, pero sirve como para tener una idea de qué tan cerca. Luego, pues hay otro método que es también la estimación mediante ecuaciones, para el cual tengo los mismos comentarios que les hice con Chessy, y es que pues esas ecuaciones son pues una aproximación que a veces le agrega más incertidumbre de la que uno necesita, pero les voy a hablar particularmente de una de esas ecuaciones que es muy usada todavía, ya hablaremos de eso. Y por último, para canales naturales es muy común y puede que sea el método más preciso, la calibración o estimación en campo del N-Man. Esto no es otra cosa que ir a campo y hacer un aforo, medir cuánto es el caudal del río en un momento determinado, en un tramo determinado, y digamos que en campo determinar, uno no puede en campo ir y medir cuánto es el N de Manning, porque eso no tiene tanto así como un significado físico que lo pueda medir, ¿cierto? Pero lo que yo sí puedo hacer es medir en campo todas las otras variables de la ecuación de Manning para que la única incógnita que me quede sea el N, y eso de alguna manera es algo así como calibrarlo. Y ya les voy a mostrar un poquito de eso. Entonces, lo que queda de clase vamos a ver estos 4 métodos, nada muy complejo, pero quiero entonces que los veamos por lo menos someramente. Entonces hablemos del primero. Como le puse, recomendaciones y tablas. Es el más común, es lo que más se usa. Si uno va a diseñar una cuneta, un canal pequeño de aguas lluvias, el sistema de drenaje de una plazoleta, temas de ese estilo, pues uno no necesita más que saber cuánto es el N recomendado para el material de los canales que fluyen ahí. Muchas veces los mismos fabricantes, por ejemplo, de canales prefabricados y otras cosas, pues ellos mismos reportan cuánto es el N de Manning porque han hecho ensayos en laboratorio. ¿De qué se vale esta clasificación? Pues básicamente algo que ya hemos hablado bastantes veces y es que estos factores de rugosidad son una función únicamente del material, en principio. Eso tiene un asterisco del que ya les voy a hablar. Pero en principio, lo de siempre, estamos muy a la derecha en el diagrama de Moody, únicamente sabiendo la rugosidad relativa, es decir, el tipo de material, yo puedo saber cuánto es el N de Manning. Entonces esa es una buena primera aproximación y en proyectos que no requieren demasiado detalle, pues así se calcula. ¿Cuál es el problema? Que en la realidad
el N de Manning, sobre todo pensemos entonces ya no en la cunetica chiquita, sino en un canal más considerable, y otra vez el ejemplo de siempre. El canal de la 30, ¿cierto? El río Salitre artificializado, impermeabilizado. En ese canal, pues si bien la rugosidad va a depender principalmente del material que es concreto, no depende solo del material, sino de otras cosas. Y voy a mencionar algunas acá. Entonces, N va a ser una función, pues del material sí, no estoy diciendo que no, puede que el material sea lo que más importa de todo, ¿cierto? No es lo mismo un canal, ese canal en concreto, que ese canal excavado, la rugosidad va a ser completamente diferente. Pero, por ejemplo, un factor importante a tener en cuenta es la vegetación. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el canal de la 30 vegetación no hay. Y es cierto, pero pues como en esos canales no es posible constructivamente hacer una sola placa monolítica de concreto a todo lo largo del canal, sino que son placas que tienen unas juntas, pues ustedes lo habrán visto que en esas juntas muchas veces, dependiendo de la edad, del sitio, de los suelos, el mantenimiento, empieza a crecer vegetación, que puede ser desde unos pastos poquitos hasta arbustos un poco más grandes, etcétera. Entonces, esa vegetación me va a afectar el valor de rugosidad que yo inicialmente asumí y es importante tenerla en cuenta. Vegetación. Ahora, por supuesto, si el canal es excavado en tierra, ¿cierto? Ya no un canal, pues un canal natural, perdón, un canal artificial, pero no lo recubrí, no tiene ningún recubrimiento, sino es simplemente excavado, pues entonces en ese suelo puede empezar a crecer vegetación y eso va a tener unas implicaciones. Tenemos otro factor importante que son las irregularidades. Otra vez, canal de la 30. Entonces yo puedo tener irregularidades grandes, como por ejemplo, cruza la 63 por encima, entonces tengo que poner un apoyo al puente para y que me cambie un poquito la sección del canal. Eso por supuesto ya no es flujo uniforme y hay muchas más cosas que pensar, pero también irregularidades más pequeñas. Esas mismas placas de las que hablo muchas veces tienen unos asentamientos que no son iguales en todos los sitios. Se empieza a ver como escaloncitos o cambios y eso genera cambios a nivel macro en la rugosidad que habría en lo posible que tener en cuenta. Y pues peor aún si el canal es no revestido nuevamente. Otro aspecto a tener en cuenta es el alineamiento, pues el canal no es completamente rectilíneo, sea por diseño o sea por temas constructivos, no se pudo dejar como estaba diseñado, pues eso tiene implicaciones directas sobre la rugosidad. Otro tema importante son los sedimentos, digamos, hablemos de sedimentación y socavación, y sea que el canal sea revestido o no, yo puedo tener, pues si no es revestido, zonas de erosión, que me va a cambiar la forma de la sección, pero entonces que también puede afectar la rugosidad. Pero en canales revestidos puedo tener zonas donde se depositan sedimentos, ¿no? Entonces eso ya, si yo estaba pensando que era concreto perfectamente liso acabado, pues resulta que hubo una creciente y me depositó gravas, arenas en el fondo de ese canal, pues la rugosidad cambia. Habría que tenerlo en cuenta. Am, Otro aspecto podrían ser las obstrucciones. Eso es más común de lo que uno cree, sobre todo en nuestro medio, en el que uno diseña el canal de aguas lluvias en cualquier zona urbana y al otro día ya hay colchones electrodomésticos y de todo en ese canal, pero no es solo eso, también puede ser en un canal natural impecable, intocado, como se llama, inalterado, ¿cierto? En condiciones muy naturales, pues igual en ese canal natural puede haber en una creciente transporte de materia orgánica, troncos, rocas que cambian la sección. Pues, por supuesto, eso me puede generar que el flujo ya sea no uniforme, y entonces, pues cambia completamente mi análisis. Pero si yo igual uso una aproximación simplificada de flujo uniforme, tendría que tener en cuenta que eso tiene incidencia sobre la rugosidad. Y bueno, pues creo que esos son los principales. Por supuesto, hay otros factores más como el tamaño, la forma, etcétera, pero esos pueden ser los principales factores. Entonces habría que ¿qué quiero decir con esto? Que las tablas son muy útiles, ¿sí? Y pues para proyectos pequeños, proyectos que no requieren un altísimo nivel de detalle, eso es lo que se usa. Pero en la medida en que yo necesite ser mucho más detallado, esas tablas puede que se me queden cortas. Mm, ok, fuentes para esas tablas, cualquier libro de hidráulica de canales, ¿cierto? Y no solo cualquier libro de hidráulica de canales, sino también reglamentos o normas de diseño. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a las normas técnicas del Acueducto de Bogotá para diseñar alcantarillados pluviales, ahí van a encontrar tablas. El acueducto recomienda usar estos Ns de Manning para estos materiales. Ahí está. Si ustedes van al manual de drenaje para carreteras, ahí encuentran valores para diferentes materiales. Cualquier libro de hidráulica de canales. Por supuesto,
comparación de una fuente a la otra puede arrojar valores ligeramente diferentes, ¿cierto? Entonces puede que en un lado me diga es 0.011 y voy a mirar el otro y es 0.09. Estas diferencias son normales por la misma naturaleza empírica de estas ecuaciones y en general la implicación de esas diferencias sobre el resultado final en términos de profundidades, perdón, en términos de profundidades o de velocidades es muy pequeña, entonces no se preocupen tanto por eso, pero sí es importante una cosa y es tener en cuenta el orden de magnitud del n de Manning. Y para eso yo les traigo algunos valores tomados del libro de Bente Show. En la edición que yo consulté, esto está en la tabla 5.6, no sé si en todas las ediciones es exactamente la misma tabla, ustedes lo pueden buscar en el capítulo de flujo uniforme. Esa es una tabla larguísima, pero yo solo les traigo 3 tipos de materiales de uso muy común en la práctica profesional y de uso muy común en nuestro curso. Entonces puede ser que esto sea útil para algún ejercicio que dejemos. Les voy a dar para diferentes materiales cuánto es el valor mínimo del coeficiente de rugosidad recomendado, cuánto es el valor recomendado y cuánto es el valor máximo. Ojo, aproximaciones, cambiará de un caso al otro. Bueno, el material que más vamos a usar tanto en la práctica como en nuestro curso, pues es el concreto. Este es el material con el que más construimos canales. Otro material que cada vez es más común para el diseño de estructuras hidráulicas es el plástico. Desde canaletas prefabricadas que se usan mucho para el drenaje, sobre todo de zonas urbanas, pasando por para carreteras, para el drenaje de taludes se usan mucho canales excavados en terreno natural, pero esos canales tienen mucho riesgo de socavación. Muchas veces esos canales son revestidos con una geomembrana o algún geosintético parecido que permitan que el canal sea impermeable, pero que a la vez sea lo suficientemente flexible. Sobre todo en esas zonas inestables, piensen en un deslizamiento, que el suelo constantemente se está moviendo. Construir un canal de concreto ahí puede ser exigente desde el punto de vista constructivo para llevar los materiales a esas zonas de muy alta pendiente, pero además puede ser muy poco práctico porque al primer movimiento de ese terreno que es inestable, pues se va a fracturar el concreto y toca de una vez reemplazar. Entonces, muchas veces se usan elementos flexibles como membranas y otras cosas, eso lo vamos a ver más adelante, que por más de que que se desplace el terreno, pues no va a haber fractura tan fácilmente. Y pues canales, digamos, excavados, esa sería la tercera categoría, excavados en terreno natural, en donde el N de Manning calcularlo pues es un poco más complejo porque todos los factores que dijimos que afectan ese N entran a jugar, a tener mayor importancia. Bueno, para el concreto, el valor más importante es 0.03. 0.03 es el factor de rugosidad por defecto que vamos a usar para concreto, es el más común de todos. Esto está muy estudiado, montajes de laboratorio en todo el mundo y el valor es muy aproximado al real. Ahora, puede haber diferencias dependiendo, por ejemplo, de la edad del concreto, del acabado, de qué tan liso se hizo el acabado, incluso del tipo de concreto. Si es un concreto muy rico en pinos que se van a lavar fácilmente, bueno, etc. Entonces, por eso hay una variación más o menos entre 0.011 y 0.015. No son valores absolutos, pero aproximados. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues en general, si no le da mucha información, usar el 0.013 para concreto. Si ese canal que uno está analizando tiene algún riesgo de desborde, por ejemplo, ¿cierto? Uno quiere irse por el lado seguro para evitar que se desborde ese canal, pues lo que podría hacer sería seleccionar valores de N un poco más altos. Los valores de N más altos implican un canal más rugoso, se opone más al movimiento y por tanto las profundidades de flujo van a ser más altas. Entonces yo podría decir, bueno, por tener un factor de seguridad voy a asumir que mi concreto tiene un N-Manning de 0.15, cosas de ese estilo. Bien, para plástico el valor típico es 0.010, otra vez, esto es aproximado. Muchas veces si uno está usando algún elemento prefabricado, el fabricante proporciona estos valores porque ellos hacen montajes ahí en laboratorio. Más o menos esto varía entre 0.009 y 0.011. Lo mismo, habría que ver cada caso en particular, pero el problema es un poco más grande en canales que yo llamo excavados, ¿cierto? No revestidos, podría ser para ser consecuente con la clasificación de la que hablamos al principio del curso. Canales no revestidos, entonces en ese caso
pues ustedes pueden pensar, la cosa es más difícil porque depende, si yo excavo un material en tierra, no es lo mismo excavarlo en un terreno, pues, no sé, muy arcilloso, que hacerlo en un terreno que tiene más arenas, hacerlo en un terreno que tiene presencia de rocas, que, etcétera, ¿cierto? Las irregularidades, el alineamiento, etcétera. Entonces aquí el rango de variación es mucho más amplio, más o menos, pero esto es apenas una aproximación que hay que verificar. Uno podría pensar que esto varía entre 0,015 y digamos que 0,06. Aquí, en este caso de los canales excavados, es recomendable entonces no usar este método de las tablas, sino usar algún otro método de los que vamos a ver, que puede ser, por ejemplo, calibrar el N o compararlo con canales similares, etcétera. Esta tabla sobre todo sirve para que ustedes tengan un orden de magnitud de los valores esperados para el coeficiente de rugosidad de Manning. Y eso es muy importante porque pues de acá ya se puede ver que si llegaban a ver ustedes en algún lado o a obtener en un ejercicio un coeficiente de rugosidad de Manning, por ejemplo, mayor a 1 o menor a punto doble cero algo, pues a punto doble cero uno puede ser, pues ahí ya hay cosas raras, ¿cierto? Mayor a 1 es demasiado rugoso, menor a punto doble cero uno es demasiado liso. Entonces ahí hay un rango en el que, un orden de magnitud en el que es válido tener valores de rugosidad de Manning y eso les sirve como para hacer algunas verificaciones a la hora de hacer ejercicios. Hablando entonces de estos canales excavados y todavía siguiendo en esta primera forma de estimar el N de Manning, que es mediante tablas, pues ustedes en los libros, en manuales de diseño, etcétera, van a encontrar algunas recomendaciones para estos canales también. Voy a pegar una de esas recomendaciones tomadas de una tomada, perdón, de una referencia que les voy a quedar debiendo porque no la tengo a la mano, pero se las paso después. Y este es alguno de los libros eso sí les puedo decir, es alguno de los libros de la bibliografía, sino que en este momento no tengo claro exactamente cuál es. Voy a ampliar un poco la pantalla. Entonces acá tenemos valores del coeficiente de rugosidad de Manning para canales excavados, es decir, canales no revestidos. Voy a poner eso acá, no revestidos. Y pues acá tratan de hacer toda una clasificación, pero resulta que en la práctica cuando uno está analizando uno de esos canales, perdón, que hasta ahora veo que Edgar hizo un comentario. Edgar me pregunta qué ensayo utilizan para obtener ese valor, cómo es el experimento. Para obtener el N de Manning, ya le voy a responder esa pregunta. Deme unos minuticos y ya vamos a ver un poco de eso y de hecho vamos a hacer un ejercicio. Pero bueno, para respondérsela en poquitas palabras, lo que hacen básicamente es tomar la ecuación de Manning, medir en laboratorio o en campo todas las variables que no son el N, ¿cierto? Asumiendo que el flujo es uniforme, si yo mido todas las variables que no son el N, luego puedo calcular el N como la única variable, la única incógnita de esa ecuación. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces les decía, para canales no revestidos, excavados, pues yo tengo muchísimas variables que es difícil organizar, tabular en una única tabla. Entonces aquí está este intento de esta fuente de organizar y tratar de definir valores de n para diferentes tipos de canales excavados. Pero entonces, dos cosas con respecto a esto. Pues primero es muy útil como una primera aproximación, por supuesto que sí, pero resulta siendo en la práctica difícil de adoptar un único valor de n. Noten que la variación de los n de Manning en esta tabla no es menor. Tengo valores más o menos desde 0,016, no sé si ese sea el menor, pero es uno de los más pequeños que veo así a simple vista. Y tengo valores tan altos hasta, miren, 0,14, canal supremamente rugoso. Entonces, ese rango de variaciones es muy amplio y no es tan fácil como decir, bueno, ¿qué valor adopto de todo esto? Y pues bueno, ellos dan entonces una clasificación que es canales excavados en tierras rectos y uniformes, excavados en tierra pero curvilíneos, ¿cierto? Irregulares, digamos, excavados, esto es como con maquinaria, cortes en roca, canales sin mantenimiento, y para cada una de esas clases tenemos entonces que si fue construido recientemente y está limpio, que si tiene grava, que si tiene pastos. La cosa se complica un poco en esta clasificación, entonces entrar a seleccionar uno de estos Ns puede ser más difícil y ahí es donde puede llegar a ser útil alguno de los otros métodos que vamos a ver, que es lo que trataré de presentarles
a continuación. Entonces, hablemos del segundo método, que simplemente quiero revisar cómo lo llamé, porque no me acuerdo ya. Lo llamé comparación con canales similares, ok. Lo voy a poner acá. Segundo, comparación con canales similares. Insisto, para un canal artificial revestido, las tablas generalmente son la mejor opción. Y si quiero tener mucha más precisión, lo que podría hacer es calibrar el N. Pero para un canal natural puede ser útil entonces comparar con canales similares. Canales naturales o canales no revestidos, llamémoslo así. Canales no revestidos en general. ¿A qué me refiero con esa comparación? Pues básicamente existen unas bases de datos de muy fácil acceso con valores de N de Manning para diferentes tipos, sobre todo de ríos. Valores de N para ríos. Esto es algo que hizo sobre todo una organización gubernamental de los Estados Unidos en el siglo pasado, que es el Servicio Geológico, el USGS. El Servicio Geológico durante muchos años hizo toda una base de datos grande de ríos en Estados Unidos, en donde calibraba para cada río cuánto es el N de Manning, y ya en unos minutos les voy a explicar cómo lo calibraba, pero es básicamente hacía un aforo. Hacía un aforo para saber cómo era el N de Manning. Hacía un aforo para calibrar entonces cómo era el N de Manning para diferentes ríos, y existen las bases de datos de libre acceso donde uno puede entrar y dicen, mire, para este río que tiene tantos metros de ancho, que tiene tal material en su lecho, que tiene tal tipo de vegetación, que estas son las fotografías, el N de Manning es de tanto. Entonces lo que uno puede hacer es decir, ok, miro mi río, lo comparo con esa base de datos y miro a cuál se parece más, y tendría una aproximación a esos valores de N. ¿Dónde encuentran ustedes esto? Pues pueden encontrar en la página del Servicio Geológico algunos valores y esa base de datos. El libro de Vente Show, de hecho, también hace referencia y presenta algunos tipos. Lo pueden consultar. Nosotros en el curso vamos a usar un modelo hidráulico. Vamos a usar más adelante y vamos a hacer un laboratorio computacional. El modelo hidráulico se llama HEC-RAS. Es desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. Y el manual de usuario también tiene, entonces, referencias a bases de datos de este tipo. Y bueno, pueden encontrar otras fuentes. Yo no conozco que en Colombia o incluso en Latinoamérica se hayan hecho estudios de este estilo, pero digamos que si el río es suficientemente parecido, pues no es tan importante si está en una latitud o en otra. Se puede parecer, ¿cierto? De pronto, para mostrarles un poco a qué me refiero con estas bases de datos y que esto sea un poquito más gráfico, voy a compartir la pantalla otra vez. A ver si lo logro. Voy a compartir otra pantalla, digo, y les muestro la página del USGS. Les voy a dejar también aquí. ¿Dónde está esto? También les voy a dejar en los apuntes. A ver. El enlace para que lo puedan consultar ustedes. Ok. A ver si ya lo están viendo. Sí, ya la ven, ¿no? Entonces esta es una página del USGS. No me voy a detener muchísimo en esto, pero les puedo decir, perdón, les puedo decir que entonces lo que se tiene es toda una base de datos de diferentes tipos de ríos. En la columna de la izquierda está el N de Manning representativo de esos ríos. Por supuesto, alguien crítico me dirá que seguramente en un río de esos no existe flujo uniforme, y yo tendría que responderle que eso es cierto. En un río de estos no existe flujo uniforme, pero les había dicho, muchas veces se usa el flujo uniforme como una buena primera aproximación al funcionamiento de un río, lo suficientemente uniforme, por lo menos rectilíneo, etcétera. Pero además, la otra cosa que mencioné hace un ratico es, muchas veces, aunque no se presente flujo uniforme en estos canales naturales, las condiciones de flujo uniforme sirven para analizar otros tipos de flujos, ¿sí? Y eso es algo importantísimo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo le he dado un poquito duro a la ecuación de Manning, diciendo que es empírica, que no tiene una base sólida conceptual detrás, pero aún así los más desarrollados avances conceptuales en análisis en una y dos dimensiones y en tres dimensiones de ríos,
todavía se valen de LN de Manning. Todavía. O sea, usan eso como un parámetro de modelos complejos. Entonces, pues por eso sigue siendo útil el N, aunque en estos canales naturales no exista flujo uniforme. Pero bueno, me desvío un poquito. En la primera columna tenemos el N de Manning representativo, en la columna del centro tenemos el nombre del río y en la columna de la derecha algunas fotos. Si uno entra a cualquiera de estos ríos, voy a seleccionar alguno. Si uno entra a cualquiera, vamos a entrar a este río Chihuahua, entonces hay mucho más detalle desde cuánto es el N de Manning. Noten que, por ejemplo, para este río el N se estimó en 1849. Esto es algo que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Hay unas estaciones, entonces toda la información de localización, perdónenme un momentito. Localización, georreferenciación, coordenadas, etcétera, dónde está el limnímetro o el limnígrafo, cuál fue el caudal que se midió, cuánto es el N de Manning, cómo es la sección, bueno, qué secciones transversales sobre ese río se analizaron. Connoten todas sus propiedades de la sección transversal, el área, el ancho superficial, la profundidad media, el radio hidráulico, la velocidad, etcétera. Esquemas en planta y cortes de cada una de las secciones transversales, fotografías. Con eso uno puede analizar todas estas variables, compararlas con las de su caso particular y ver, bueno, esta puede ser una buena indicación de un N de Manning para mi canal natural o no. De eso se trata un poquito entonces esto de usar esa comparación con sistemas similares. Les dejo el enlace en los apuntes por si quieren cacharrarle un poquito. Eso resulta siendo muy útil, sobre todo si uno quiere hacer un modelo hidráulico de un río. A ver, bien. Sobre todo para análisis detallados de canales uh, naturales o no revestidos, esto resulta siendo de gran utilidad. Ok, denme un segundo, voy a dejar pegados de una vez, dejar pegado allí el enlace para que ustedes puedan acceder a esta base de datos. Y pues, si están interesados, hay muchas otras, no es la única. Bueno, dejémoslo así. Listos. Ese sería entonces la segunda metodología posible para estimar el coeficiente de rugosidad de Manning. Tenemos entonces otra metodología que consiste en estimar mediante ecuaciones ese coeficiente de rugosidad. Estimación mediante ecuaciones. Hay varias ecuaciones, resultan siendo muy empíricas, como las que vimos para el coeficiente de Chesi. La más común y la más usada es una ecuación o método que se conoce como el método de Cowan. Esto lo usan mucho todavía hoy en día. Primero les voy a dar la ecuación y luego les explico a qué se refiere. Esta ecuación dice que el coeficiente de rugosidad de Manning de un canal cualquiera es la suma de varios componentes. Multiplicado por un factor que da cuenta de la sinuosidad de ese canal. Entonces, vuelvo a lo que no me gusta de estas ecuaciones y es que ahora en vez de tener que, comillas, y no me lo vayan a tomar a mal, comillas, inventarse un N de Manning, es decir, en vez de tener que adoptar un valor de rugosidad, ahora me tengo que poner a adoptar 5. Entonces eso complica un poco porque no hay una forma precisa, objetiva, exacta de calcular 1, pues mucho menos hay una forma precisa, objetiva, exacta de calcular 5. Sin embargo, el intento es bueno, o sea, lo que hay detrás de esto, pues tiene algún sentido y es que cada uno de estos factores trata de incorporar en el análisis cada uno de los factores que mencioné hace un rato que afectan la rugosidad. Me explico. Entonces, primero está n sub 0 y n sub 0 es el coeficiente de rugosidad que tendría ese canal si fuera liso, perfecto, acabado perfecto, uniforme, etcétera. Entonces, rugosidad para un canal recto, liso,
y uniforme. Está muy bien, eso sería algo así como la rugosidad tomada de una tabla, ¿cierto? La recomendación es tanto. Entonces luego lo que dice este método es, listo, ahora hay que corregir esa rugosidad teniendo en cuenta que en la superficie puede haber irregularidades. Entonces el factor N1 es un factor de corrección por irregularidades en la superficie. Ok, luego entonces se le agrega un segundo factor de corrección, N2. N sub 2 es un factor de corrección debido a cambios en la forma y el tamaño del canal. Vuelvo a lo mismo que he dicho varias veces. Si hay muchos cambios en la forma y el tamaño del canal, pues resulta que el flujo ya no es uniforme. Pero bueno, esto es como tratando de analizar igual un canal de ese estilo mediante flujo uniforme, una aproximación. Una aproximación. Ok, luego tenemos una corrección N3, que es una corrección por presencia de obstrucciones. Y finalmente una corrección N4, corrección por presencia de vegetación. Y ya les voy a dar algunos valores para eso. Me queda faltando el factor M1. Es de todos estos es, creo yo, el único que se puede estimar de una forma más o menos objetiva. Es un factor de corrección por curvatura. Recuerden, estamos hablando sobre todo esto es sobre todo útil en canales naturales o no revestidos, ¿cierto? Si el canal fuera revestido, probablemente quedándome con el N0 es suficiente. Y en canales naturales, sobre todo, esa curvatura se ve reflejada principalmente, no únicamente, pero principalmente en una cosa que llamamos meandros. No sé si saben qué es un meandro, es esas curvaturas que tienen los ríos, perdón, los ríos, principalmente en zonas muy planas, en zonas del llano muy planas. Entonces un río tiene muy poca pendiente longitudinal, por tanto tiene muy baja velocidad, muy poca energía cinética, y eso en lo que se refleja es muy baja capacidad de transportar sedimentos. Entonces, si el río trae un cierto volumen de sedimentos, esas velocidades tan bajas hacen que esos sedimentos se empiecen a depositar, y en la medida en que es muy plano, depósito de sedimentos, entonces el canal tiene que empezar a buscar un camino. Muchas veces entonces se empiezan a presentar estos cinturones de meandros, y estos piensen lo voy a volver a hacer, perdón. Estos piensen una vista en planta de un río muy meándrico, y si no lo han visto, ustedes pueden ver por Google Earth, o buscan en Google ríos meándricos y van a ver unas imágenes que son hasta bonitas. Imágenes aéreas o satelitales de ríos de este estilo. Eso tiene muchas implicaciones que no vienen al caso, incluyendo, entre otras cosas, que esos meandros muchas veces se cortan. Los ríos en general, en la parte interna de los meandros depositan sedimentos, en la parte externa socavan un poco, y eso genera que sean paisajes muy dinámicos que cambian mucho en el tiempo. Pero bueno, aparte de toda esa descripción, lo importante es que al tener tantas curvaturas, pues el flujo ya se aleja un poquito de ser uniforme. Y entonces lo que se propone en el método de Cowan es corregir un poco el factor de rugosidad para estos ríos tan meándricos. Y lo que se hace es, perdón, ya, trazar una línea recta que una el punto inicial y el punto final del río, y comparar entonces la longitud real del canal, la longitud de la línea azul, con la longitud que tendría una línea recta que empiece y termine en el mismo sitio. Y entonces el factor de corrección M1 va a ser igual a la relación, el cociente, entre la longitud del canal y la longitud de la línea recta. Entonces noten que para canales muy sinuosos, muy meándricos, es decir, con mucha curvatura, la longitud del canal va a ser muy grande, mucho más grande que la línea recta, y entonces M1 va a ser muy grande, entonces el factor de rugosidad va a ser mayor. Esa es un poquito como la lógica detrás de esto.
Y pues en el caso en que sea un canal completamente recto, pues la longitud del canal y la longitud de la línea recta van a ser iguales, este factor va a ser 1 y no corregiría nada. Ese es, términos generales, esa es como la lógica detrás de esta cosa. Bueno, entonces tenemos todos esos factores de corrección que trato de presentarles aquí en la pantalla. Ahora, ¿qué valores tiene eso? Pues voy a pegar otra vez esta imagen que voy a pegar. Es tomada, en este caso, del manual de drenaje de Limbías. Ya les pego la referencia. Oh, ¿qué pasa? Espérenme un segundo, ya ahora sí. Ok, amplío, por si acaso. Esta tabla entonces es tomada del manual de drenaje para carreteras, que si no lo han descargado, creo que es una referencia necesaria para este curso. Deberían irlo descargando. Esto es publicado por el Invías y el año, siempre se me olvida, pero creo que es 2009. Ustedes lo revisan. Entonces, en el manual de drenaje se describen casi todos los métodos que hemos visto y que vamos a seguir viendo en este curso. Se describen de una manera muy general, eso sí, pero entre otras cosas se describe el método de Cowan y aquí hay entonces algunos valores recomendados para cada uno de esos factores. Entonces, pues el N0 es el factor de corrección que es tomado de cualquier, perdón, es el coeficiente de rugosidad de Manning tomado de cualquier tabla, eso lo pueden tomar de cualquier fuente. Y luego vienen factores de corrección dependiendo de si la irregularidad es suave o severa, de si las variaciones en la sección transversal son graduales, ocasionales, frecuentes, de si las obstrucciones, perdón, son insignificantes, menores, apreciables, severas, la vegetación. Acá llaman N5 a lo que yo llamé en la ecuación M1 para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí hay algunas rangos, órdenes de magnitud a tener en cuenta para esos coeficientes. Entonces, vuelvo yo a lo mismo y es, pues es útil saberlo, se usa, en alguna aplicación puede que ustedes la vayan a necesitar, pero esto hay que verlo con ojos críticos, diría yo, como todo, y entonces uno piensa, bueno, si yo estoy en un canal natural en el que me cuesta nada más saber cuánto es, o sea, no es fácil para mí seleccionar el valor de N0, ¿cierto? Tengo que ver otras fotografías y buscar, y bueno, pues con otras fuentes, comparar con canales similares, listo, seleccioné uno. Ahora voy a entrar yo a decir subjetivamente qué es un canal suave con irregularidad suave, menor o moderada. Eso es pura incertidumbre lo que le estoy agregando a la cosa. Luego, cada uno de estos factores entonces es puramente subjetivo y le agrega incertidumbre al análisis. Tener incertidumbre no es del todo malo, ¿cierto? Porque, de hecho, como ingenieros, la mayoría de lo que hacemos es trabajar con incertidumbre. Pero el problema es generalmente agregarle a cualquier cosa más incertidumbre de la estrictamente necesaria. Uno debería tener la mínima incertidumbre necesaria. En modelación en general de recursos naturales, particularmente en modelación hidráulica, se habla de un concepto que es la parsimonia. Casi se me olvida el concepto. La parsimonia. Es un modelo hidráulico. Cualquier análisis de cualquier sistema debería ser en lo posible parsimonioso. Y es decir, encontrar la respuesta más sencilla posible para un problema. Pues la respuesta que sea lo suficientemente útil, pero también lo suficientemente sencilla. Agregarle más complejidad de la necesaria a un problema siempre es un error. Entonces, me parece, a mí, esto es una opinión personal, este tipo de ecuaciones lo que hacen es agregarle al problema de calcular o estimar el n de Manning una complejidad más alta de la necesaria, porque yo podría simplemente decir, mi material es tal, se parece a tal canal, tengo un rango de n de Manning de entre tanto y podría hacer yo un análisis de sensibilidad, calcular simplemente en ese rango cuáles son, por ejemplo, las profundidades o las velocidades de flujo. Y con eso puede que sea suficiente sin necesidad de entrar a todas estas complejidades. Es una opinión, pero les dejo entonces la ecuación, la fuente, la forma de resolverlo. Voy a parar un momentico para ver si hay preguntas. No, señor. Listo. Bien. Ahora, esta ecuación, este método de Cowan, es la más usada, pero no es la única. Entonces hay otras ecuaciones empíricas para calcular el n de Manning. ¿Cómo lo puse yo? Yo puse aquí método de Cowan. Lastimosamente creo que las viñetas, estoy usando el mismo estilo de viñetas, pero bueno, espero que no se confundan.
Por mencionarles una, está la ecuación de Garde y Raju, o Raju, no sé. Esto que estoy tomando, esto que les estoy presentando es todo tomado del manual de drenaje. Ahí están explicadas estas ecuaciones. Año 1978, esto es relativamente reciente. Y esta ecuación, como muchas otras, lo que busca es calcular el coeficiente de rugosidad de Manning como una función de la granulometría del lecho del canal excavado. Para este caso, lo calculan como 0.047 multiplicando al D sub 50, al diámetro, el diámetro para el cual el 50% del material es retenido, elevado a la un sexto. Esto es pura granulometría del lecho. Otra vez, ¿de dónde salen esos factores? Puramente empíricos, ¿cierto? Y habría que revisar, pues hay que también tener en cuenta que esto tiene una incertidumbre asociada si uno usa un método de estos. Y hay muchos otros, les menciono algunos, está la ecuación de Strickler, sobre todo en Estados Unidos se trabajó muchísimo el siglo pasado en el análisis del transporte de sedimentos, de la hidráulica fluvial en general, y ese tipo de... entonces digamos que en eso trabajaron muchos científicos, entre ellos el hijo de Einstein, del que vamos a hablar un poquito más adelante, y entonces ellos trataron de encontrar aproximaciones al respecto. Son ecuaciones empíricas, hay que tomarlas como con cierta crítica. En general no les voy a decir todas las ecuaciones, pero todas tienen la forma, un coeficiente multiplica a un indicador de granulometría, puede ser el D sub 50, el D 75, el D 90, depende de la ecuación, y eso está elevado a un exponente. Entonces, pues puede ser que en algún caso uno tenga información, ejemplo típico, se va a construir un puente, y entonces ahí se hace un estudio de suelos y puede que uno tenga granulometrías del lecho. Entonces uno en ese caso puede tratar de calcular por estos métodos el n, les adelanto, si uno calcula por las tres ecuaciones el n, todos dan diferentes, por supuesto. Entonces no es que sea completamente útil, ahí entra mucho el juicio de la persona que va a hacer el análisis, pero puede ser una primera aproximación al coeficiente de rugosidad en canales naturales. Ok, y por último, ¿cierto? Ya hemos visto tres. ¿Sí hemos visto tres? Sí. Tercero era ecuaciones empíricas. Y ahora vamos a ver el cuarto método, que son aforos. Probablemente en el curso de hidrología vieron que es un aforo. De hecho, este método no es no se llama aforo, realmente esto se llama calibración del N de Manning o estimación en campo. Y la estimación en campo se hace mediante aforos. ¿Alguien se acuerda, tiene claro qué es un aforo? Al menos una idea, no necesito detalles. O también la otra pregunta sería, ¿no tienen ni idea qué es un aforo? ¿Es la primera vez que lo escuchan? Lo he escuchado, pero no. Pero es para. Perdón, dale, compañero. Vale, Cristian. Pues yo recuerdo de ingeniería de tránsito que era contar cuántos carros pasaban en una vía, entonces para este caso será contar para diferentes tiempos cuánto caudal pasa, cuánto, sí, algo Excelente. así. Sí, sí, excelente. Esa es una gran, ¿Eso es eh, por veletas? esa es una de las formas de hacer un aforo, sí, Juan. Ah, bueno. Sí. Sí, entonces, pero sí, digamos, la comparación es perfecta y de hecho es una comparación que usan mucho los ingenieros de tránsito y de transporte y es un aforo en temas de tránsito es eso, contar cuántos carros cruzan una vía, ¿no? Entonces un aforo en temas hidráulicos es determinar el caudal, determinar cuánta agua pasa por una sección transversal del río. Mm, Generalmente, yo no sé si siempre, no sé si en todos los profesores lo hacen, pero generalmente cuando uno en hidrología habla de caudales, pues habla un poco de cómo determinar el caudal puntualmente en una sección transversal de un río y eso se hace mediante un aforo. Digamos, el objeto de este curso no es que nos detengamos mucho en el detalle de cómo hacer un aforo, pero piensen que esto es todo un trabajo de campo que eso está chévere, a mí me gusta y es pues ir a una sección transversal del río, eh, medir el caudal. ¿Cómo se mide el caudal? Pues en términos muy generales y muy resumidos, lo que se hace es dividir la sección transversal de ese canal o río en unas franjas. Y hay toda una serie de criterios para definir cuántas franjas, de cuánto ancho,
Eso depende del tipo de río, del ancho total, de la profundidad. Bueno, yo no me voy a detener en eso. Y luego para cada una de esas franjas, digamos, cada una de esas franjas tiene un área que vamos a llamar A sub i en general, ¿cierto? Para una determinada, entonces es el A sub i. Yo lo que tengo que hacer es, por un lado, determinar las propiedades hidráulicas de esa sección transversal, de esa franjita, cuánto es el área mojada, cuánto es el perímetro mojado, cuánto es el radio hidráulico, y luego necesito determinar una velocidad media para esa franjita. Entonces el caudal de cada una de esas franjitas va a estar dado por el producto del área por la velocidad. El área, pues, el área se estima mediante una batimetría. Y de pronto, de topografía se acuerdan, la batimetría entonces es, pues, poner entonces la mira en diferentes puntos en este río, y con eso uno determina cuál es la forma de esa sección transversal. Si el río es lo suficientemente, si el río no es muy profundo, mejor. Si el río no es muy profundo, entonces pues eso se puede hacer como con el operario, el cadenero ahí metiéndose al río y poniendo la mira en diferentes puntos, pero si es muy profundo toca hacerlo con una embarcación o con otros métodos. Bueno, no me alargo mucho en eso, pero vamos que con un levantamiento topo batimétrico uno puede determinar el área. Y la velocidad, particularmente la velocidad, pues se determina por diferentes métodos. Históricamente el más común es usar un molinete. Lo que les estoy contando es más ilustrativo que otra cosa, esto no es objeto del curso, pero quiero que sepan cómo es el procedimiento. ¿Qué es el molinete? El molinete es, les recomiendo que lo busquen en internet porque mi dibujo aquí va a ser mucho peor de lo normal, y es una especie, sí, como de hélice. Esto tiene unos álabes, y esa hélice entonces se enfrenta al flujo. El flujo tiene una velocidad, y lo que hace ese flujo es mover esas álabes con una velocidad de rotación, unas revoluciones por minuto. Ese molinete en general entonces está calibrado para que el número de revoluciones me diga, yo sé cuál es la relación entre el número de revoluciones por minuto y la velocidad eh, lineal pues del agua en ese punto. Entonces yo puedo, poniendo ese molinete en diferentes profundidades, pensemos, lo pongo en diferentes puntos en cada una de esas franjitas, y puedo saber cuánto es la velocidad media entonces de la franja y multiplico entonces velocidad por área. Ahora, en los últimos años se han popularizado otros medidores diferentes. El más común es una cosa que se llama el ADCP. Eso es Acoustic Doppler. No me acuerdo qué otras cosas significa la sigla, pero esto lo que hace el uso es de haces de luz o rayos de luz que se lanzan al fondo del canal. Entonces, con un ADCP, bueno, y esto tiene además un GPS incorporado, y básicamente ese aparatico solito me mide velocidades, caudales y profundidades en toda una sección transversal. Eso realmente no es objeto de nuestro curso, eso sería un objeto de un curso de hidráulica de ríos o a veces del curso de hidrología. Pero lo importante, lo que quiero decir con esto es que mediante un aforo uno puede determinar cuánto es el caudal en una sección transversal, y además puede caracterizar la sección transversal completamente. Yo puedo saber cuánto es el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el ancho superficial. En ese sentido, entonces, un aforo me va a permitir conocer todas las variables de la ecuación de Manning. Recordemos la ecuación de Manning. Caudal 1 entre n, área, raíz de la pendiente y radio hidráulico. Pues entonces el caudal, pues lo mido como resultado, lo calculo como resultado del aforo. El área la saco de la batimetría, y como tengo el área y el perímetro puedo sacar el radio hidráulico. Y la misma batimetría me puede determinar cuánto es la pendiente longitudinal del canal, convirtiéndose entonces en la única incógnita el coeficiente de rugosidad de Manning. Y de esa manera entonces yo puedo estimar con alguna precisión, esto también tiene una incertidumbre asociada, pero con alguna precisión yo ya puedo determinar el coeficiente de rugosidad de Manning para un canal específico, sobre todo útil para canales naturales. Esa es la pregunta de Edgar, que me decía qué ensayo utilizan. Pues entonces en laboratorio yo puedo hacer algo parecido a esto, en un ambiente muchísimo más controlado. De hecho, yo puedo tener, por ejemplo, una bomba, un vertedero que me permite saber exactamente cuánto es el caudal, conozco exactamente las dimensiones de mi canal, de la sección transversal, lo pongo, hago una instalación con una pendiente determinada, todo controlado, y la única variable va a ser entonces la rugosidad de Manning. Y de eso, perdón, se trata el cálculo, estimación, calibración, entonces, de ese coeficiente de rugosidad. Insisto, perdón, en una cosa, y es que el coeficiente de rugosidad de Manning
resulta que hoy en día no es solo usado para análisis de flujo uniforme, eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Muchas veces, por ejemplo, modelos matemáticos muy avanzados en 2 y 3 dimensiones, en flujo no permanente, ¿cierto? Aproximaciones supremamente, sí, avanzadas, no sé si es la palabra, pero detalladas por lo menos, tienen mucho más nivel de detalle que solo flujo uniforme. Muchas veces esos modelos, uno de sus parámetros es el n de Manning, porque desde esta ecuación de Manning se dedujeron otras cosas más que veremos más adelante en el curso. Entonces la calibración del n es una labor, un ejercicio útil y que se hace comúnmente. No sé si hay preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Vamos a dejar hasta ahí prácticamente, pero quiero dejar planteado un ejemplo que mañana tenemos clase, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, esto lo vamos a resolver mañana, pero pues lo dejo por si tienen un ratico ahí para mirarlo, dejarlo planteado por lo menos. Y es, en este ejemplo lo que vamos a hacer es algo así como a calibrar el n de Manning para un canal, pues para un canal rectangular, lo que es un problema un poco simplificado. Pero bueno, tenemos un canal rectangular y en ese canal vamos a calibrar el n de Manning. Entonces, supongo que hicimos, no sé, un montaje de laboratorio en donde conocemos las características de este canal. Entonces se midió, por ejemplo, la profundidad de flujo, 3 metros. Se dividió este canal en 5 franjas para tomar mediciones. Esto, como siempre, no está a escala, nunca está a escala, ¿cierto? Entonces, digamos que esto se dividió en un área 1, en un área 2, 3, 4 y 5. Y cada una de esas áreas tiene unos anchos determinados. Tenemos 80 centímetros, 1 metro, 2 metros, 1.2 metros y 0.5 metros. Para cada una de estas áreas se determinó la velocidad media. Eso se hace entonces, por ejemplo, con un molinete, insisto, se pone ese molinete en diferentes profundidades. Entonces, hay toda una serie de normas técnicas, manuales de cómo hacerlo, recomendaciones, etcétera. Por ejemplo, a cuántas profundidades lo debo poner, cuánto debo durar en el aforo, etcétera. Pero entonces que como resultado de eso, se obtuvieron velocidades medias en cada una de esas secciones transversales. Y una nota que se me ha olvidado decirles. Entre otras cosas, esos molinetes se calibran en el laboratorio de hidráulica de la universidad. Entonces, es común ver, yo no sé, yo tengo clase de 7 a 9 y casi siempre cuando salimos de clase de 9, en el canal rectangular que está en el patio del edificio de hidráulica, hay un carrito un carrito entre comillas, yo lo llamo un carrito, que se desplaza sobre ese canal y uno ve a William el operario pasando en ese carrito de un lado al otro del canal. Y ahí lo que está haciendo es calibrar un molinete, poniendo, el carrito se mueve a una velocidad conocida y él mide cuánto son las revoluciones por minuto de ese molinete y construye curvas, revoluciones por minuto contra velocidad para calibrar. Pero bueno. Entonces, bueno, velocidades medias en cada una de estas secciones transversales están 0.6, 1.2, 1.5, 1.3 y 0.4. Y lo otro que conozco de este canal es la pendiente longitudinal, que en este dibujo no la puedo ver, iría perpendicular a la pantalla, a sus pantallas, .003 metros por metro. Y lo que queremos es estimar el n de Manning de ese canal. Eso lo vamos a hacer mañana. Si no tienen tiempo, por lo menos péguenle una pensada cómo se podría resolver. Es bastante sencillo, pero da una idea de cómo es el proceso para calibrar ese n. La clase de mañana lo que vamos a hacer es ejercicios, sobre todo empezaremos por este y luego haremos otros ejercicios de calcular la profundidad normal y lo que trataremos de hacer es ir agregándole complejidad a la cosa, ¿cierto? Ya lo hicimos para un canal rectangular, pero ahora qué pasa si es trapezoidal y qué pasa peor aún si es irregular. ¿Cómo calcular esa profundidad normal? Las ecuaciones son las mismas, pero el método de cálculo pues requiere ahí un poquito de nivel de detalle. No olviden que tenemos parcial el jueves. No me acuerdo si les había dicho esto que les voy a decir y es, para ese parcial hay una parte teórica que es sin apuntes y hay una parte de ejercicios, que son por lo menos 3 ejercicios, en donde ustedes pueden usar apuntes.
en donde pueden usar su calculadora, que yo les recomiendo que tengan en su calculadora programado los métodos de solución que requieran, pero en donde también pueden usar su computadora, que siempre hay alguien, sé que no todos tenemos acceso a una calculadora programable o que tenga función solver o lo que sea, entonces también pueden usar computador, pero con la condición de que me tienen que enviar con anticipación. A ver, para usar computador pueden usar alguna herramienta que ustedes hayan programado, una hoja Excel, un código en Python, lo que ustedes hayan hecho, que lo hayan programado ustedes. Eso es una condición importante. Y yo lo que les pido es que esa herramienta que vayan a usar la programen con anticipación y me la envíen como máximo a más tardar el martes. ¿Listo? El martes 14, al finalizar el día. Con eso yo tengo un par de días para verlas y solo pueden usar aquellas herramientas que me hayan enviado. Por supuesto, si van a usar la calculadora, pues no creo que haya un método, pues si encuentran la forma de enviármelo por correo el código o lo que sea que hagan, pues bien. Pero si no, pues con la calculadora no es obligatorio. Pero si van a usar computador, es obligatorio que me hayan enviado la herramienta que van a usar con anticipación. Yo lo que voy a hacer es a crear en el Classroom un enlace para que ahí suban las herramientas a aquellos que las vayan a usar. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Sí, señor. Bien. Y ahora sí, entonces, no molesto más. Nos vemos mañana en la clase. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias. Buena tarde.